91, dice que esos genes van a regular el desarrollo cardíaco. Entonces, además la característica de esos genes es que presentan mutaciones, por eso que existen las anomalías congénitas a nivel del corazón. Muchos genes se asocian a neurodesarrollo como el autismo y la discapacidad intelectual. Estos genes, además de producirte el autismo, van a tener la discapacidad intelectual. Por eso que en muchos pacientes con retardo mental tienen problemas cardíacos. En muchos pacientes con autismo también tienen problemas cardíacos, ¿no? Por la mutación misma de los genes. Al final ustedes de la clase tienen que relacionar los periodos del desarrollo embrionario y fetal del corazón con las malformaciones congénitas cardíacas. Hoy día vamos a tratar el desarrollo del sistema cardiovascular y las malformaciones congénitas. Entonces, el desarrollo del corazón va a llevar también, igual que el feto, en diferentes semanas, ¿no? Cada semana va a ir modificándose hasta que el corazón esté completamente formado con sus 4 cámaras y con todos sus vasos que salen del corazón. Y empezamos donde nosotros hemos terminado la primera clase, ¿no? Cuando hicimos la primera clase del desarrollo embrionario, vimos la formación del tubo cardíaco, ¿correcto? Es desde el tubo cardíaco que vimos ya en esa clase, y ese tubo cardíaco pues está formado, miren, por un tronco arterial, por un bulbo arterial, un ventrículo primario, una aurícula primaria y los senos venosos, ¿no? Incipientes, que recién se va a formar, y arriba estamos viendo la salida de las arterias, ¿no? La salida de la sangre arterial. Este tronco, que es un tronco cardíaco, al final se va a plegar, se va a doblar para dar forma al corazón. Ahí tenemos qué es lo que va a originar cada parte del tronco cardíaco. El tronco arterioso va a generar la aorta ascendente y el tronco pulmonar. Quiere decir que este se va a tabicar en 2 para formar cada uno de esos vasos. Luego el bulbo cardíaco va a formar el tercio proximal del ventrículo derecho, o sea, la parte muscular de ese ventrículo derecho. También va a formar la salida del cono arterial, ¿no? Y del vestíbulo aórtico. Luego tenemos el ventrículo primitivo. Este ventrículo primitivo, la mitad superior es ventrículo derecho, la mitad inferior ventrículo izquierdo. Y va a formar lo que se llama la porción trabeculada de ese ventrículo. Ustedes saben que los ventrículos tienen las columnas carnosas, ¿no? Por eso se dice porción trabeculada, porque va a tener columnas carnosas de los 3 tipos. Y luego tenemos abajo las aurículas, van a formar la aurícula primitiva, va a formar la aurícula, y esto, el seno venoso coronario, formará pues lo que se llama el seno venoso ya en etapa adulta, y la vena oblicua. Aquí tenemos primero cómo se va a formar el corazón, como si fuera un bucle cardíaco le llaman, ¿no? Y va a empezar a la 4ª semana. Ese, digamos, giro que da el corazón va a ser para establecer la polaridad izquierda y derecha del corazón. Ustedes saben que tenemos corazón derecho venoso y corazón izquierdo arterial. Entonces, esta forma de girar es lo que va a establecer esa polaridad, ¿no? De derecho a izquierdo. Y cómo rota a los 23 días, este tronco cardíaco va a rotar. Este extremo craneal se va a doblar, miren, se dobla en sentido antimorario.
de tal manera que las aurículas que están aquí, primero el ventrículo, miren, se ubica en su posición, ¿correcto? Y las aurículas, mira, las aurículas van a seguir girando, 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 girando hasta ponerse en la parte posterior. Ya se ubican en la parte posterior y como se ubican en la parte posterior, estos senos también van a la cara posterior. Entonces, de esa manera, tenemos aquí que vendría a ser el tronco pulmonar, el bulbo y el ventrículo. O sea, ha rotado caudalmente y luego cranealmente. ¿Han entendido la rotación, correcto? Listo. Entonces, ahora ya está la forma primitiva de un corazón. Ahora hay que tabicarlo, porque se supone que todavía está en forma primitiva y todo es un tubo. No ha cambiado nada. Entonces la tabicación va a empezar, ¿no?, con la tabicación, digamos, entre los 27 a los 37 días fetales, se empieza a tabicar el corazón. Quiere decir que se va a tabicar las aurículas, los ventrículos, formando las cámaras cardíacas. Vamos a tener una tabicación auriculoventricular, vamos a tener una tabicación auricular, una tabicación ventricular y una tabicación troncoconal, o sea, la división entre arteria aorta y arteria pulmonar. Entonces, como siempre se estudia, hay que estudiarlo en orden, se estudia de arriba para abajo, de derecha a izquierda, ¿cierto? Es una forma de estudiar. Entonces vamos a empezar en la tabicación del cono arterial. ¿Cómo se va a tabicar este cono? Las células de la cresta neural del embrión van a migrar hacia las paredes del cono y van a formar los rebordes troncales y los rebordes vulvares, ¿correcto? Los rebordes troncales y los rebordes vulvares. Entonces, eso es lo que presenta en su pared. Luego las crestas se van a fusionar. Mira, se fusionan y forman una espiral. Esa espiral va a dividir en dos conductos, en aorta ascendente y entre la aorta ascendente, el más oscuro, y el tronco pulmonar o la arteria pulmonar. Entonces, de esa manera se ha formado, ¿no?, el tabique. Ya se han separado ambos vasos. El tronco pulmonar se divide en arteria pulmonar derecha y arteria pulmonar izquierda, pero también se divide con este cono arterioso, el conducto arterioso que comunica hacia la aorta. Entonces, la sangre inicialmente venosa va a pasar hacia la aorta que lleva sangre arterial. O sea, hay una mezcla. Entonces, ¿qué alteraciones genéticas pueden darse, ¿no? Por los genes que se van a producir, se va a producir, por ejemplo, digamos, no se cierra el tabique, existe el tronco arterial persistente, ¿no es cierto? El tronco arterial no se ha dividido completamente. Entonces, acá estás viendo la comunicación entre los dos que no se ha completado. Hay un solo tronco que está saliendo del corazón cuando debe salir los dos troncos. Y por lo general, este problema se asocia, ¿no?, con esta comunicación interventricular también incompleta. Por lo general se asocia. Porque acá se supone que debe estar el tabique interventricular. Sin embargo, existe esta zona que no se ha tabicado. Entonces, el tronco arterial persistente también se va a asociar, ¿no?, a que el tabique interventricular
ventricular no se ha sellado completamente. También se produce otra alteración, que es la transposición de los vasos. Dice, las grandes arterias van a cambiar de lugar, por eso dice transposición. ¿Por qué? Porque no se ha desarrollado en forma espiral, ¿no? Se supone que al hacer el espiral va a rotar adelante la arteria pulmonar y atrás la arteria aorta. Cuando eso no ocurre, entonces va a haber una transposición. El que miren, esta es la arteria aorta, ¿correcto? ¿De dónde debe salir? ¿Del ventrículo izquierdo o derecho? Izquierdo. Y en este caso está saliendo del derecho, porque no hubo el giro, ¿no?, de la espiral para que este se ponga a este lado y este quede a este lado. Y generalmente, ¿cómo vas a ver al paciente? Si se está mezclando sangre venosa y arterial, lo vas a ver cianótico generalmente. Miren, aquí estamos viendo la transposición del tabique aortopulmonar. Si se están dando cuenta, el ventrículo debe estar acá, el izquierdo, y está el derecho, ¿correcto? Ha habido una transposición porque no han girado tampoco los ventrículos. Entonces, del ventrículo izquierdo debe salir la aorta, sin embargo está saliendo del ventrículo derecho. Y del ventrículo izquierdo está saliendo la arteria pulmonar. ¿Por qué? Porque no ha habido ese giro para poder hacer el tabicamiento. Entonces, esas alteraciones generalmente se ven en la tetralogía de Fallot. Esa tetralogía habla sobre una migración anómala de las células de la cresta neural. De las células de la cresta neural les dije en un inicio que tenían que ir hacia el tubo, ¿no?, que es el tronco arterioso, para formar pues lo que es la aorta y la arteria pulmonar. Entonces hay una migración anormal de esas células. Y también no solamente es por la migración de las células que se va a formar esa normalidad, sino también por el grosor, ¿no? El grosor de esos vasos van a ser diferentes también. El tronco pulmonar dice que es muy pequeño, mientras que la aorta es de mayor diámetro. Y por lo general, ambos troncos son grandes. Entonces, en la tetralogía de Fallot, generalmente se va a producir una estenosis pulmonar. O sea, el problema cardíaco va a ir acompañado de estenosis pulmonar, de hipertrofia ventricular derecha. Hipertrofia significa que ha crecido, ¿no?, el ventrículo derecho, y cabalgamiento de la aorta. Y clínicamente pues tienen cianosis por la derivación derecha e izquierda. Ahora, el tabicamiento del canal aurículo-ventricular quiere decir que vamos a dividir corazón derecho e izquierdo, ¿correcto? Tiene que haber un tabicamiento. ¿Cómo se produce ese tabicamiento? Tenemos el tubo cardíaco y se van a formar arriba y abajo unas almohadillas endocárdicas. Esas almohadillas endocárdicas van a crecer y se van a fusionar en la línea media, formando así de esa manera, ¿no?, el canal aurículo-ventricular común.
También se van a formar las almohadillas endocárdicas laterales. Estas almohadillas endocárdicas laterales van a ser las futuras valvas auriculoventriculares. Entonces, cuando las almohadillas endocárdicas superior e inferior se fusionan, ya se ha formado, ¿no?, lo que se llama el tabique auriculoventricular. Vamos a tener aquí corazón derecho y aquí corazón izquierdo, ¿no? O sea que va a haber una comunicación aurícula con ventrículo derecho y aurícula con ventrículo izquierdo. Solamente se ha tabicado para separar corazón derecho de izquierdo. Ahora, ¿qué problemas hay en las alteraciones del canal auriculoventricular? Primero, se van a producir cuando esas almohadillas no se fusionan completamente. Entonces va a haber una comunicación auriculoventricular. También se va a producir porque la presión de las almohadillas endocárdicas no tienen el ostium y el premium, que se llaman, son células que van a estar alrededor, que van a producir ese cierre. Y también se va a producir lo que se llama la atresia tricuspidia. Ustedes saben que a nivel de esta zona auriculoventricular, en la parte media tenemos, separando ventrículos de aurícula, tenemos a la valva tricúspide. Entonces, en este caso se va a producir la atresia tricuspidia, porque las almohadillas laterales no se han desarrollado para formar esas válvulas. Ahora, ¿cómo se forma el tabique auricular? Recuerden ustedes que entre aurícula y aurícula está el tabique, ¿correcto? Tabique auricular. Y recuerden que en el medio tienen una fosa, que es la fosa oval. En etapa fetal es un orificio y luego se cierra. Entonces, ¿cómo se va a formar? Miren, tienes la aurícula común del tubo cardíaco. Entonces, en esta parte dorsal se va a formar lo que se llama una lengüeta que baja, se llama el septum premium, ¿correcto? El septum premium va a bajar y se va a unir con la crus cornis, que esto también se va a elevar. Mira, esta es una almohadilla endocárdica inferior. Entonces el septum premium se une con esta almohadilla inferior y se forma aquí un orificio. Ese orificio se llama el foramen secundum. Luego también se va a formar el septum secundum. Al lado de esta almohadilla aparece esta prolongación que también baja para unirse hacia abajo. Pero antes de bajar, en este septum premium se forman agujeros. ¿Ya? Agujeros. Esos agujeros, por coalescencia, o sea, se van a unir y van a formar un agujero mucho más grande. Y se llama el foramen secundum. ¿Correcto? El foramen secundum. Entonces, cuando se está formando el septum secundum, mira, el septum secundum baja alrededor del septum premium y baja hasta la almohadilla endocárdica. Y aquí va a formar un agujero, el agujero oval. Este agujero oval va a permanecer hasta el nacimiento. Cuando el niño nace, eso se cierra y se va a formar lo que se llama la fosa oval. Al agujero oval también le llaman el agujero de Botán. Ahora, ¿cuáles son esas alteraciones del tabique auricular?
comunicación entre las dos aurículas, dice, se deben al tipo de ostium secundum. O sea que es la resolución excesiva del primer tabique y el segundo tabique o de ambos. Hemos dicho que tenían dos tabiques, septum primum y septum secundum. Uno de los tabiques puede estar alterado, o los dos juntos también. Entonces va a haber una apertura, mira, una apertura que comunica las dos aurículas. Esta comunicación interauricular no es, digamos, visible en edades tempranas, es asintomática. Pero ¿cuándo se va a hacer sintomática? Cuando la persona llega a la edad madura. Mayor de 40 años se va haciendo sintomática. Entonces recién van al médico y van a descubrir pues de que tiene comunicación interauricular. También hay alteraciones de todo el tabique auricular. Miren, no se ha formado tabique. Quiere decir que hay una sola aurícula. Ahora, la formación del tabique atrioventricular. Dice que tiene dos componentes, una muscular y una membranosa. Este es aurícula y este es ventrículo. Esto es lo que les expliqué ya hace un rato, de los cojinetes, ¿no? Los cojinetes mesodérmicos, superior, inferior, que se van fusionando, mire, se van fusionando y cerrando para formar ese tabique. Eso ya los expliqué. ¿Qué alteraciones va a haber en ese tabique atrioventricular? Hemos dicho que primero había una atresia de la válvula tricuspidia. Dice que el canal aurículo-ventricular común nunca se divide en los canales auriculo-ventricular derecho e izquierdo, de manera que en el centro del corazón puede encontrarse un gran agujero. Las válvulas tricúspides y bicúspides quedan representadas como una única válvula común. O sea, tanto la tricúspide y la bicúspide se forman como una sola válvula común porque no se ha formado ese tabique. Y como no se ha formado ese tabique, las paredes del corazón van a sufrir. Por lo tanto, va a haber dilatación de la aurícula derecha y va a haber hipertrofia del ventrículo derecho. O sea, va a haber insuficiencia de la válvula mitral. ¿Qué anomalías va a haber en este tabique? La anomalía de Epstein dice que es el resultado de las fallas de las valvas posterior y septal de la valva tricúspide. Como les decía, la atresia tricuspidia. Pero aquí nos están informando más, que nos dice que es la valva posterior y septal de la tricúspide. Y dice que esto se debe a que el ventrículo derecho se encuentra dividido en una región superior de gran tamaño que funciona como aurícula y en la parte inferior una región más pequeña que estaría funcionando como un ventrículo. Entonces, si ese ventrículo es muy pequeño, la cantidad de sangre que tiene que enviar al tronco pulmonar es muy poca. Entonces no llega mucha sangre a los pulmones, ¿correcto? Si va a bombear poquita sangre, entonces a los pulmones va a llegar poca sangre. No va a tener buena oxigenación.
oxigenación ese paciente. Ahora, la formación del tabique ventricular. El tabique ventricular se va a formar, miren, aquí lo tenemos, por la migración de los tejidos, que se forma un pliegue en el medio y luego se va a ir cerrando. Este tabique también a veces va a dejar un agujero interventricular. Y luego ese es el muscular. Cuando el miocardio también se va acercando, va creciendo, los pliegues se van acercando y cerrando. Y la porción membranosa también se va a ir acercando y se va a ir cerrando a nivel del pliegue. Esta porción membranosa va a ocluir dorsalmente y va a disminuir ese orificio interventricular transitorio o primario. Al final se va a cerrar y se va a formar el tabique interventricular, que también le llaman septum cardíaco. Ahora, ¿qué alteraciones tenemos del tabique atrioventricular? Dice: la comunicación interventricular membranosa del tabique es el resultado de la función incompleta del reborde vulvar derecho y el reborde vulvar izquierdo. O sea, los cojinetes, ¿no?, auriculoventriculares, que debe estar derecho e izquierdo y que se deben de fusionar en el centro, ¿no?, hay un desarrollo incompleto. Entonces va a haber una comunicación entre los dos ventrículos. Y la sangre, pues, del ventrículo derecho, que es venoso, pasará al ventrículo izquierdo, que es arterial. Ahora, ¿cómo se desarrolla el sistema arterial? Entre la cuarta y quinta semana hemos visto que teníamos nuestro tronco cardíaco, pero también se ha formado la aorta dorsal, ¿no? Esta aorta dorsal va a empezar a dar ramas, y esas ramas que van a dar van a depender también de la formación de los arcos branquiales. Ustedes saben que en el feto se van a formar los arcos branquiales para formar la cabeza, el cuello y todo lo demás, ¿no? Entonces, a cada arco branquial le va a salir una rama. Entonces, estas ramas que van a salir de la aorta dorsal son ramas que van a estar dentro de los arcos branquiales, o arcos faríngeos también se llaman. ¿Y cómo se va a producir eso? Se va a producir por vasculogénesis y por angiogénesis. Entonces, ¿quiénes se van a formar por vasculogénesis? La aorta dorsal y las venas cardinales. Y por angiogénesis, los demás vasos. Ahora, ¿cómo se va a formar estos arcos? El primer arco branquial va a formar su arco arterial, ¿correcto? Ese arco arterial va a ser en el día 29. Luego va a desaparecer y esto va a quedar como arteria maxilar interna. La arteria maxilar interna, que es la arteria principal de la cara. Luego queda el segundo arco, ¿no? También desaparece y va a quedar como arteria gioidea. Luego se forma el tercer arco. Va a formar la porción craneal de la aorta dorsal. Luego el cuarto arco.
También forma parte del arco aórtico, la carótida y la subclavia. Este arco quinto sufre una regresión, desaparece. Y así se está formando pues los arcos. Del tercer arco se va a formar un brote que va a salir la carótida externa. Y del cuarto arco, del lado derecho, sale la arteria subclavia y la porción distal de la aorta y las arterias segmentarias. Y del sexto arco va a salir el esbozo pulmonar, el segmento de las arterias pulmonares derecha e izquierda con su conducto arterioso. Entonces, miren, cada uno de estos arcos van a ir formando las arterias principales de los organismos, sobre todo de la parte superior. Y ahí vemos cómo los arcos que han ido formando, van formando, miren, este es el tercer arco, ¿no es cierto? ¿Y a qué arteria está formando? A la carótida primitiva.